Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind. You sound beautiful. Grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious is that grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be. As long as life endures. Sing with us, my chains. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. Will be forever mine. Lord, you are forever mine. Hello, my name is Lenny Weishart. I went into the hospital a while back for a routine procedure. Matter of fact, it was an outpatient type procedure. While I was there, I developed a staph infection. It became very serious. I was in a room just like this. As a matter of fact, this is the very room that I was in. I was in the hospital for 2.5 months. When I got out of the hospital, I found out that my doctors had talked among themselves and said, when we have patients that are as sick as Mr. Weishart, they just don't make it. People all over the world were praying for me. I remember receiving an email from Israel where some missionaries said, Lenny, my wife and I, as we walk the streets of Jerusalem, are lifting your name in prayer. I know that many people from many churches were lifting my name to the Lord in prayer. But I also remember, though that was true, this room started to come in on me.
When you're in a place for 2.5 months, it can get very, very small. And I remember saying, "Oh God, I feel so very alone in this room." And it was like God said to me, "Lenny, look around. There are hundreds of faces in this room." Though I was in this room so very long, my wife Joy, she was in another room, a room called the waiting room. While in the waiting room, you can imagine the questions that went through Joy's mind. She was wondering about what's happening and how long is it going to take. Well, they told her up front that the surgery would be 8 hours or so. And you can imagine how long it would be to wait for 8 hours, to pray, to think, to imagine. Well, 8 hours came and 8 hours were gone. Hour number 9 came, then 10, then 11, and then 12 hours. Finally, the doctor came to Joy and gave her the update on my situation. And some of the report was not good. I was as low as a person could get without crossing into the next life. Through doctors and nurses, God did a wonderful work in my body. The Lord touched me. He brought healing to my body. But you know, He also did something in my spirit. Our intimacy moved to a whole different level. And I believe that intimacy will be a part of me the rest of my life. You can imagine how tiresome it was being in this bed day after day, week after week. I remember one day they got me out of bed. They put me in a chair right here beside my bed. This is what I look like. Pastor Figueroa está acompañando este día al grupo de Forest City que fue a la cumbre de oración a Avon Park. El pastor Sammy Reyes está con el grupo de jóvenes en Canculacua en el Congreso de Jóvenes y a mí me corresponde el privilegio de estar con ustedes. ¿Cuántos pasaron esta semana en bendición? No sé cómo respiran ustedes, qué sienten ahora, pero yo percibo que viene una gran bendición. Y vamos a pedirle al Señor que nos la conceda. Amado Padre, gracias por darnos el privilegio como tu familia de reunirnos en este santuario para adorarte en espíritu y en verdad. Estamos comenzando este nuevo año y ya tenemos algunas dificultades, cargas, angustias, problemas. Para algunas personas ha llegado ese momento difícil en la vida cuando decimos, estoy tocando fondo y no sé qué hacer. Pero esta mañana tú has prometido estar con nosotros y percibimos que Jesús está con nosotros en esta hora. Guíanos a través de tu Espíritu Santo al abrir tu santa palabra. Y por favor, concédenos la bendición que más necesitamos. Lo agradecemos en tu nombre santo. Amén. ¿Han estado ustedes en un lugar donde hemos estado todos y que no les gustaría regresar? Dirán, Pastor Rodríguez, pero ¿cómo así? Si yo estoy aquí no puedo estar en ese otro lugar. Pero hay un sitio donde hemos estado en algún momento y no queremos regresar. Algunos le llaman desesperación, otros le llaman desánimo, ahora se le llama depresión. Y posiblemente esta mañana estoy hablando hacia alguien que ha estado esta semana en ese lugar. Es más, usamos el término estoy en el fondo o toqué fondo
para indicar que estamos en una situación sumamente difícil y extrema en nuestra vida. La Biblia nos habla de ese sitio en el cual el autor de ese salmo nos cuenta lo que le sucedió. Vayan conmigo en sus Biblias, por favor, al libro de los Salmos y leamos el Salmo 69. Salmo 69. Y comenzaremos con los 2 primeros versículos de este salmo. Allí en su iPad, en su iPhone, en su Biblia, vamos a seguir juntos la lectura de este salmo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo estar en pie. He venido a abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Y el versículo 2 termina diciendo, y la corriente me ha anegado. Hubo un momento en mi vida que llegué a tocar fondo, como menciona acá. Y lo raro es que estábamos en una actividad cristiana. Estábamos en un campamento de jóvenes. Estábamos buscando al Señor. Y teníamos la promesa que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Pero ¿saben? Que fue en ese momento, cuando estábamos buscando al Señor, cuando vivimos esa experiencia que no me gustaría volver. Como puede ser la que tú has pasado también. Llegamos al momento de la natación esa tarde en un hermoso río, allí en el centro de Colombia. Había sol. Tomamos las precauciones como líderes de conquistadores o de guías mayores. Y todo transcurría normalmente. Habíamos acordado con los muchachos 1 hora allí en el río. Estábamos disfrutando con ellos. De pronto sentí una impresión y comencé a tocar un silbato que teníamos y a llamar a los muchachos, vamos a salir del agua. Pastor, no, ¿cómo? Todavía falta tiempo. Está delicioso el baño. Vamos muchachos, vamos. Tenemos que cruzar de nuevo ese río que estábamos, subir hacia la montaña donde acampábamos. Y varios de ellos salieron, pero hubo alrededor de 12 que todavía querían el último momento en el agua. Así que estaba allí apresurándolos. De pronto veo que uno de los líderes estaba subido sobre una roca y movió los brazos, me gritó unas palabras que no capté en el momento, pero me señaló hacia arriba y cuando miro hacia el lugar, encuentro que el río había tenido una creciente y se nos vino la creciente encima. Dicen que habían soltado una represa arriba y el agua se nos vino trayendo piedras, árboles, cosas y nos arrastró. Por la misericordia del Señor, alguien había salido, se aferró de un árbol, puso la pierna así. Esa fue nuestra pierna salvadora, donde nos aferramos. Y otros. Entonces salimos y comenzamos a correr río abajo. Porque algunos me dijeron, pastor, el río arrastró varios de los muchachos y comenzamos a correr. Íbamos yendo corriendo cuando de pronto alguien grita, pastor. Y me detengo. Y allí en un recodo del río, aprisionado por un arbusto, estaba uno de nuestros muchachos. Y seguimos corriendo río abajo. Llegamos a la población, la sirena de los bomberos sonaba. Después de un tiempo me llevaron al lugar donde los bomberos tenían a las personas que habían sacado. Y fue el momento cuando dije, Señor, ¿por qué el momento de tocar fondo? Había 5 sábanas en el piso. Y al levantarlas, estaban 5 de nuestros muchachos. Y esa noche, cuando llegaban los papás, cuando vino la prensa, cuando vinieron los noticieros, yo me encerré
en un cuarto y le gritaba: Señor, ¿por qué? ¿Dónde estabas? Un momento de tocar fondo. Cuando pude exclamar con el salmista: Señor, estoy hundido. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Posiblemente hay una situación de dificultad a nivel de tu vida. Posiblemente esta mañana estoy hablando a alguien que se ha sentido solo. Estoy hablando a alguien que ha tratado de hacerlo mejor en su trabajo, pero alguien te está persiguiendo. Estoy hablando a alguien que está experimentando por ese proceso lastimoso, duro, doloroso de un divorcio, y te están señalando y te miran como un leproso o una leprosa. Estoy hablando a alguien como la persona que me llamó esta semana para decirme: pastor, ore por favor, yo no sé qué hacer con mi hijo. Las drogas lo tienen cautivo, no sé qué hacer. No sé cuál es la situación, pero posiblemente es el lugar donde no quisiéramos regresar, y donde esta mañana nos planteamos con el salmista qué podemos hacer. Y nos acercamos para decirle con el versículo 14 del Salmo 69 al Señor: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Desesperación, angustia. Pero mi querido, mi querida, la buena noticia es que no estamos solos. La buena noticia es que Jesús está con nosotros esta mañana. La buena noticia es que aunque no lo entendamos, Él sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestra ayuda en todas las situaciones difíciles. Y David, que escribió este salmo, algunas Biblias le dan nombre a los salmos. A este salmo se le llama el Salmo del perseguido. ¿Te sientes perseguido o perseguida esta mañana? David lo sintió. ¿Y cómo se sintió el perseguido? David pensaba esa mañana: pero yo no entiendo lo que está pasando. He tratado de seguir el camino del Señor. De joven fui a ese combate con ese gigante y el Señor me bendijo y pude ser instrumento en las manos del Señor para la liberación de mi pueblo de Israel. Serví al rey, pero ahora el rey me persigue. Efectivamente era lo que pasaba. En Gadi, si ustedes van a un mapa bíblico, encuentran que en Gadi termina en el Mar Muerto. Es una cadena rocosa. En la parte de arriba tiene riscos que llaman los peñascos de las cabras, y entre ese lugar hay varias cuevas. Y había llegado un momento tan difícil en la vida de David que ya no sabía para dónde ir. El rey lo estaba persiguiendo injustamente. Y ahora él nos cuenta en 1 Samuel 24, vamos en nuestras Biblias y leamos la descripción que David hace de lo que le pasó en ese instante. 1 Samuel capítulo 24, narra el autor lo siguiente: y sucedió que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl, ¿cuántos hombres? 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos. ¿Cuánto acompañaban a David? 600. 3,000 contra 600. Así que dice la palabra: y lo perseguía por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, y entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Miren lo que pasó.
el perseguidor con 3,000 entra a una cueva para descansar. Y en esa cueva donde entra para descansar, ¿quién estaba? El versículo continúa diciendo, y David y sus hombres estaban en los rincones de la cueva. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos del exterior, está haciendo mucho sol y entramos a una cueva oscura? ¿Qué pasa cuando entramos? ¿Vemos muy clarito todo? No, quedamos como medio ciegos, ¿cierto? Medio cegados allí. Pero si hay alguien que ya entró a la cueva y está hace ratito dentro de la cueva, ¿qué pasa con él cuando mira hacia afuera y alguien va entrando? Lo ve claro, lo ve claro. Ahora piensen, David perseguido, ya no sabía para dónde ir. Está en la cueva, supuestamente el refugio, y justo en esa cueva, de tantas que había, entra su perseguidor. Pero miren lo que sucede. Entra solo y se acuesta. Si alguien te está haciendo daño y se te presenta una oportunidad como esa, humanamente, ¿qué harías? Los amigos de David, escuchen lo que le dijeron. Versículo 4. He aquí el día que te ha dicho Jehová. He aquí que entregó tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. En otras palabras, David, el Señor te ha bendecido. Muchas veces usamos palabras del Señor para eso. El Señor te ha bendecido. Mira qué oportunidad, te lo puso en bandeja de plata. Y uno de los soldados de David le dice, permíteme, yo llevo la lanza, lo entierro allí mismo. Adiós, Saúl, y tú vas a ser el rey. ¿Cómo actuamos con los que nos hacen daño? ¿Cómo actuamos con los que nos persiguen? Humanamente, mis queridos, queremos reaccionar. Me diste, te doy. Y algunos dicen, la venganza es dulce. Pero ¿sabes? Yo alabo a Dios porque David no actuó así. Porque nos dice la palabra y nos recuerda en Proverbios el capítulo 16, y vamos a leer a Salomón. Proverbios el capítulo 16, versículo 32. Escucha lo que dice la palabra, cómo actuar en situaciones difíciles, cuando tocamos fondo, cuando nos hacen daño, cuando tenemos supuestamente oportunidad de quitarnos de encima ese mal. Versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y David recordó las palabras que el Señor le había indicado. Le habían prometido que iba a ser el rey. Pero David sabía que había un momento para esto y quiso esperar el momento del Señor. Ahora, humanamente, se dio a hacer algo, porque nosotros tratamos de resolver las cosas a nuestra manera y pensó, no lo voy a matar, ni voy a permitir que lo maten, pero voy a hacer algo. ¿Y qué hizo David? Volvamos a 1 Samuel 24. Y calladamente, versículo 4, se levantó David y cortó la orilla del manto de Saúl. Lo más fácil, queridos, cuando enfrentamos una situación de crisis es reaccionar, ser reactivos, no proactivos. Y él reacciona de esa manera, le corta la orilla del manto de Saúl. ¿Y qué era el manto? Una vestimenta que se utilizaba desde el tiempo de los sacerdotes, los reyes, los príncipes, de acuerdo a la distinción, era el manto. Recuerdan que uno de los israelitas no pudo disfrutar las bendiciones de la tierra prometida porque se tomó un manto babilónico y lo guardó para sí. Recuerdan también cuando Elías se iba hacia el cielo y le dice a Eliseo, si tú me sigues, Dios te va a bendecir, y deja caer el manto y Eliseo lo toma y después golpea con ese manto las aguas y las aguas se abren y pasa Eliseo y comienza a bendecir al pueblo de Dios.
el manto era especial. Y ahora David ve a Saúl que entra con el manto y se cubre con el manto. Y estaba tan cansado que se queda profundamente dormido. Ahora él viene y corta el manto. Es fácil cortar el manto cuando lo que nos invita a la palabra es a tocar el manto. Y esta mañana quiero que recuerdes esta frase: cuando estamos en crisis, es tiempo de tocar el manto. Y es tiempo de hacerlo, mis hermanos, porque a través de la palabra nosotros podemos comprender que el entrar o reaccionar de esa manera no edifica. Y David menciona una declaración que quedó para la posteridad cuando dice: ¿cómo levantaría mi mano contra el ungido de Jehová? Versículos 5 y 6. El Señor me guarde de eso. ¿Saben? Dirigir no es fácil. Y como humanos nos equivocamos. Y muchas veces tienen las mejores intenciones. A veces utilizamos el método equivocado, nos equivocamos. Y cuán fácil es nosotros señalar, criticar, decir, injuriar a quien está dirigiendo. Es más, algunos sábados, en algunos lugares, el plato favorito después del sermón, pastor asado. Y ahora resulta, mis queridos, que David estaba en esa situación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? David, cuando cortó el manto, dice el siguiente versículo, se sintió mal de haberlo hecho. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento y le preguntamos a Pablo, ¿qué hacemos en una situación de esas? Y entonces Pablo nos va a responder con lo que Romanos el capítulo 12 menciona. ¿Qué tal si buscamos Romanos 12 allí en nuestras Biblias? Romanos el capítulo 12, el último versículo. Escuchen cómo el apóstol nos dice a través de la santa palabra en esta hora. Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el mal el mal. Amén. No me pueden decir amén. Qué mal lector ese pastor Rodríguez, ¿no? Pero vence ¿con qué cosa? Con el bien el mal. Amén. Ahora, ¿eso es posible? Dime, ¿es posible? Para ti, para mí, humanamente, ¿crees que eso es factible? Cuando lo más sencillo es lo otro. Es mi desquite, es mi oportunidad. Ahora sí lo voy a desenmascarar o la voy a desenmascarar, y ahora sí se va a dar cuenta lo que significa eso. Vence con el bien el mal. Entre las declaraciones que encontramos de la sierva de Dios, algunas nos recomiendan: hay elocuencia en el silencio. Y no es fácil callar cuando te atacan. Hay elocuencia en el silencio. Y ahora David decide hacer lo que nosotros tenemos que hacer: clamarle al Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, el Señor se encarga de arreglar las cosas en su momento y a su manera. Y es lo que indica el resto de este capítulo 24. Nos dice que David se fue fortaleciendo en el Señor, y cuando él decide aplicar esta fórmula divina, vencer con el bien y el mal, ¿qué sucedió? Lean conmigo, volvamos a 1 Samuel 24, y noten que ahora Saúl se despierta, ni se da cuenta de lo que ha pasado con su manto, comienza a bajar de allí de la montaña, y de pronto escucha una voz, alguien le grita, voltea a mirar, y allí en la boca de la cueva está David, a quien él venía persiguiendo, 3,000 buscándolo. Lo tuve tan cerca y míralo, allí está. ¿Qué pasó que yo no lo vi? Y David le dice: Señor mío, Padre mío.
Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Mira el borde de tu manto, yo lo corté y no te maté. Conoce pues y ve que en mí no hay traición. Con todo tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor sustente y me defienda. ¿Y cuál es la reacción cuando actuamos y devolvemos bien por mal? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo reaccionó Saúl? Dice el versículo 16, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, pues me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Yo pienso que mientras Saúl decía eso temblaba, porque se dio cuenta cuán cerquita estuvo de la muerte. Si David no hubiera reaccionado de esa manera, en ese momento Saúl estaría estirado en la cueva sin vida. Y termina diciendo, ahora yo entiendo, versículo 20, que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Cuando dejamos nuestra reputación en las manos del Señor, queremos defender nuestra reputación. Si hacemos lo que tenemos que hacer, dejemos que el Señor la defienda. Cuando nosotros colocamos nuestra vida en las manos del Señor, cuando tú haces lo que tienes que hacer en tu trabajo, cuando tú cumples fielmente con tu responsabilidad y te persiguen, déjale eso al Señor. El Señor se va a encargar de ponerte en su lugar alto cuando Él así lo considere. Y entonces la palabra nos anima y nos fortalece diciéndonos, en ese momento de la crisis, busca al Señor. Alaba al Señor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es hora de tocar el manto, porque en el Nuevo Testamento se presenta un contraste. Ahora es una mujer que está en una situación extrema, una mujer que ha tocado fondo, una mujer que está desesperada, una mujer que no sabe más qué hacer, una mujer que ha llegado a ese estado en el cual pensamos no vale la pena vivir, y aún el enemigo se acerca para susurrarte, desaparece del planeta Tierra y serás una bendición. Y entonces algunos piensan en quitarse la vida. Mi querido, cuando escuches ese susurro, es hora de tocar el manto. Es hora de levantar tus ojos. Es hora de aferrarte al Dios Creador. Es hora de decirle, Señor, yo no puedo más, pero tú lo puedes todo. Y así fue con aquella mujer que narra San Lucas capítulo 8. Y nos dice en los versículos 45 y 46, Lucas 8, que ese día aquella mujer en esa situación crítica decide acercarse ante aquella persona que ha escuchado, ha traído bendición y solución para muchísimas personas. ¿Has tenido enfermedad por 2 años? ¿Cómo te has sentido? Posiblemente alguien esté sufriendo más que eso en esta mañana. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo una hemorragia que no paraba. Así que había llegado a la situación extrema. Y mira, ¿por qué pensamos que había tocado fondo? Primero, económicamente. Si leemos los primeros versículos allí, nos indica que había gastado todo en ¿quiénes? En los médicos. Y no había sido sana. No le quedaba ni 5 centavos. Segundo, una crisis social. Levíticos 15 narra que una mujer en un estado como este se constituía en una fuente de contaminación.
y que todo lo que tocara a la mujer, donde se sentase la mujer, donde fuera la mujer, quedaba contaminado. Así que pasaba con la gente que estaba alrededor de esta dama. Pues si ella es fuente de impureza, de contaminación, me retiro, la abandono, la dejo solo. Se sentía sola, sin dinero, sola, con ese problema terrible de salud. Ya no sabía qué hacer. Y para completar el cuadro, dice que algunas personas decían, los teólogos de moda de ese tiempo, que eso era un castigo de Dios. Ante un problema que estás enfrentando y tratas de levantar tus ojos al cielo y ahora te señalan que es un castigo de Dios, ¿qué haces? Es más, llegamos a un momento cuando pensamos que nuestras oraciones, en vez de subir, se entierran. Que Dios no te escucha, que Dios se ha ido, que Dios te ha abandonado. Aún Jesús pasó por un momento de esos en la cruz del Calvario, cuando siente ese momento de soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y como Él lo vivió, lo pasó y venció, esta mañana o en esta hora está aquí, frente a ti y frente a mí, para darte la oportunidad que lo alcances, tocándolo con la mano de la fe, y puedas recibir, y yo pueda recibir la bendición que más necesitamos en esta hora. ¿Lo crees? Si lo creemos, lo veremos por la gracia del Señor. Y ahora renace la esperanza en ese corazón. Jesús está allí. Acababa de desembarcar de Gadara. La multitud se acerca y no había internet, no habían teléfonos celulares, pero llegó la multitud y estaban allí. Y ella trató de abrirse paso, pero era imposible. Y de nuevo la desesperanza, el desánimo, no va a ser posible, he perdido el tiempo, no lo voy a poder alcanzar. Pero querido, Jesús siempre está a tu alcance. Aunque tú y yo no lo veamos a través de las lágrimas que derramamos, pero Él está allí a tu alcance. Y el relato me dice que Jesús comienza a caminar. Y mientras Jesús camina, adivinen para dónde fue Jesús. Hacia donde estaba esta mujer. Y cuando ella ve que Jesús se acerca, renace en ella la confianza en el Dios Todopoderoso. E internamente piensa, Señor, si yo tan solo me puedo acercar y si tan solo yo puedo tocar el bordecito de su manto, tengo la seguridad que Dios va a traer bendición en mi vida. Y aquella mujer da un empujoncito y otro y trata de acercarse y finalmente extiende la mano y le extiende y toca el bordecito cuando pasa. E inmediatamente hay virtud y sanidad en su cuerpo. Y ahora Jesús se detiene y hace una pregunta. Leamos la pregunta allí en San Lucas, el capítulo 8. Jesús, dice el versículo 45, dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, especialmente Pedro, que siempre tenía una respuesta a flor de labios. Caray, maestro, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo que quién te ha tocado? Mira todos los que te oprimen. Y Jesús respondió, no. Alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Poder. Y ahora mira hacia donde está aquella mujer. Y ella se iba a escabullir, se quería ir. Y cuando Jesús la mira, ¿quién me ha tocado? Y se da cuenta que Él se ha dado cuenta. Toda la sangre que no tenía ahora se le sube a la cara y se pone rojita. Y Jesús, mirándola con ese cariño de siempre, le dice, hija, ten buen ánimo. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Quiero compartir una declaración que hace Elena G. White
en el libro Deseado de todas las gentes, página 313. La profetisa cristiana escribió lo siguiente: el hablar de religión de una manera casual, el orar sin sentir auténtica necesidad ni fe viviente no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta simplemente como Salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma. ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Cómo está mi fe esta mañana? Fe casual. Muchos tocaron a Jesús, pero ninguno fue sano. Fe casual. Pero esta mujer toca el borde del manto de Jesús y fue sana. Se llama fe viviente. Y Jesús, que está esta mañana frente a ti, te anima a través de la palabra y del Espíritu Santo para que extiendas tu mano hacia Él y lo toques. Y Él te va a tocar y me va a tocar con una gran bendición. Y el salmista nos anima porque Él salió triunfante. Porque finalmente dice la Escritura que fue coronado como rey de Israel y reinó 40 años, tremenda bendición. Y aunque David se equivocó, sí se equivocó, sin embargo la Biblia dice fue conforme al corazón de Dios, porque estaba cubierto con el manto de la justicia de Dios. Ese manto que tú y yo necesitamos esta mañana para salir a casa bendecidos por el Señor y con la seguridad de poder decir: el Señor me ha tocado. El pastor Hans Palacios, preceptor de nuestra Universidad Adventista en Colombia, pasó un tiempo sumamente difícil. Llegó a tocar fondo. Y hablaba con él hace poco en el último viaje que pude hacer allí a Medellín. Y me contaba cómo él y su esposa era maestra en la escuela, y dejaron 2 niñas que viniesen mientras los padres venían a buscarlo, y estuvieron allí con ellos cuidándola mientras vino el padrastro a buscarlo. Por alguna situación que no entendemos, este hombre, prominente abogado entre comillas, entabla una demanda contra el pastor y su esposa por molestar a una de las niñas. Y aunque hubo argumentos y también la iglesia tuvo que poner un abogado allí y eso, el pastor Hans Palacios y su esposa fueron a dar a la cárcel. Y fue un tiempo sumamente difícil. Sus 2 niñas tuvieron que ser entregadas a la abuela para que la abuela las cuidara mientras padre y madre estaban detenidos. Y el pastor pensaba, el pastor decía, el pastor clamaba: pero Señor, ¿por qué? Como David, me han inundado las aguas, no sé qué hacer. Antes de llegar aquí a Forest City, hace 1 año y medio, fui a una semana de oración a nuestra universidad. Y esa noche Hans había conseguido en la cárcel un celular. Y utilizando una prenda que se usa en Colombia para el frío, se llama la ruana, se cubrieron y convocó a 4 de los prisioneros con los cuales él estaba compartiendo la fe, porque sabes, no hay nada que ocurra de mal para un hijo de Dios que Dios lo convierta en bendición. Porque ahora habían 5 presos estudiando con Hans allí en la cárcel. Uno de ellos, a quien vamos a llamar Carlos, malísimo, estaba allí por muchísimas razones. Pero me cuenta Hans en un video que me envió, me dice: Pastor Rodríguez, el miércoles de noche, cuando usted predicó allí desde la universidad, en el patio estábamos escuchando en el celular, y algo pasó con Carlos el malo. El Espíritu del Señor lo tocó esa noche, y empieza un proceso
que hace poco el pastor Haas me cuenta dos grandes bendiciones. Primera bendición, pastor, vino el juicio y el pastor y su esposa fueron declarados inocentes y están de nuevo sirviendo al Señor allí en la universidad. Segundo, Carlos el Malo fue bautizado en la cárcel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo han trasladado a otro lugar y ya tiene 15 personas estudiando con él la palabra del Señor. El Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. No sé qué estés pasando, no sé cuál situación difícil estás afrontando, pero quiero decirte con todo el corazón en esta mañana, hoy es día de bendición. Y mi Jesús está aquí, tu Jesús. Y mientras el praise team va a alabar al Señor y nos van a recordar acerca de esa maravillosa y sublime gracia de Dios, quiero hacerte una invitación en el nombre de Cristo Jesús. Si consideras en este momento que necesitas, como yo necesito, acercarme y estirar mi mano de la fe y asirme del manto de la gracia de mi Señor Jesucristo y recibir perdón de mis pecados y recibir un nuevo corazón y empezar una nueva relación. Estamos empezando el año 19 de enero, tiempo oportuno para decirle: mi Señor, este año una nueva relación contigo, una nueva experiencia contigo. Porque, mis amados hermanos, Jesús vino para que cada uno de nosotros seamos salvos. Y el Señor no quiere que simplemente sigamos con una fe nominal. El deseo del Señor es una fe que nos transforme, que nos cambie a su imagen y semejanza. Y que en el momento de la crisis puedas recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros y que su manto de justicia te cubre y me cubre. Mientras ellos cantan, si el Espíritu del Señor te lo indica, yo te voy a pedir en el nombre del Señor que te levantes y vengas conmigo al altar para que extendamos nuestra mano de la fe y vamos a tocar al Señor de la misericordia. Si no puedes venir hasta aquí, hasta el altar, simplemente levántate allí donde estás y puedes decirle también a mi Señor: Señor Jesús, tócame. Aquí estoy delante de ti, mi Señor. Dios te bendiga. Gracias. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing. The earth shall sing a song like snow. The earth
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias. Extiende tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Bendíceme, por favor. Y tócame, Señor. Cámbiame, Señor. Padre, aquí estamos ante tu presencia, porque tu presencia está entre nosotros. Porque en este momento sentimos que este templo de Forest City es más que un templo. Es casa tuya y puerta del cielo. Esta mañana tu palabra nos ha hablado. Comenzando el año, hemos estado en un lugar donde no queremos regresar. Y algunos pensaban que no valía la pena seguir viviendo. Pero te alabamos, Señor, porque allí en el fondo tú has estado y estás con nosotros para restaurarnos, para levantarnos, para renovar nuestras fuerzas, para permitirnos comprender que nuestra vida tiene un propósito y que tú la vas a cumplir en forma especial en este año 2013. Tu pueblo está aquí, mi Señor. Han caminado al frente, se han puesto en pie. Ese hijo tuyo, esa hija tuya, a través de la internet, en este momento, allí frente a su computador, en la casa, se levanta y levanta sus manos hacia ti, y tú lo vas a bendecir o la vas a bendecir a ella en este instante, Señor, como lo estás haciendo con nosotros acá. Cuánto alabamos tu gracia, maravillosa gracia, oh Dios. Y te pedimos que nos cubras con tu manto de justicia. Perdona nuestros pecados. Danos un nuevo corazón, Señor. Un corazón para amarte. Un corazón para obedecerte. Un corazón para compartir de las cosas maravillosas que tú has hecho con nosotros. Y Señor, queremos empezar una nueva relación contigo este año, con tu palabra, con la oración, con la testificación. Bendice cada persona, cada creyente, cada hermano, cada joven, cada niño. Bendice nuestras familias. Tócanos, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Y la iglesia dice: amén. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. Dios me lo bendiga. And like a Lord, His mercy reigns. Unending love, amazing grace.